Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen. Un recorrido por los aromas y sabores de la rica gastronomía de España. Conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Qué ilusión estar de nuevo con ustedes y espero que ustedes con nosotros. Hoy les tengo que avisar que no se muevan, no les voy a dar permiso ni para levantar el vaso de agua ni para nada, porque tenemos programazo, señores, tenemos programazo, Vamos a hacer una pequeña diferencia de nuestro programa, siéndolo siempre viajando, eso sí, y nos vamos a viajar a un sitio maravilloso, pero hoy le vamos a dar un aire muy especial, un aire de embrujo que tiene esa ciudad y que tienen todos los habitantes de ahí, de esa personalidad, porque vamos a contar con invitados muy ilustres en cada manera y además hoy tenemos aparecido por aquí, porque se ha enterado del programa y no se lo quería perder, a nuestro querido amigo José Luis Barceló. Muy buenas. Muy buenas. Don Luis. Dicho eso, como siempre tenemos a Carmen Garrido. Hola, hola. Hola, doña Carmen. Hola, cariño. Nuestro técnico David López. Davidcito. Un ilustre, y digo ilustre invitado, que luego diremos quién es, porque de momento lo vamos a tener en la incógnita. Y les vamos a decir que si estamos hablando de Ciudad de Embrujo y todo esto, pues estamos hablando de Jerez de la Frontera, donde ahí se respira un aire, un espíritu, esto agitanado, maravilloso que te conlleva. Entonces, Jerez, como saben, es el municipio y ciudad española de la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía. Tiene una población de 213.688 habitantes y está situada al sur de la península ibérica, a 11 kilómetros del Océano Atlántico y 85 kilómetros del estrecho de Gibraltar. En una posición céntrica y bien comunicada, Jerez se ha convertido en el principal nudo de comunicaciones de la provincia de Cádiz y en uno de los centros logísticos y de transportes de Andalucía Occidental. Su término municipal incluye una amplia extensión del Parque Natural de los Alcornocales y la Sierra de Gibalbín, conocido como Montes propio de Jerez. Es sede episcopal de la diócesis de Asidonia-Jerez, tomando el río Guadalete como frontera natural. Gran parte del centro histórico de la ciudad es bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico-artístico. Es conocida como la cuna del cante jondo. Ahí anda. Y vamos a por la toponimia. El nombre latino clásico es Asta Regia, sin ninguna conexión con el nombre actual. Se aplica a una antigua ciudad que se encuentra hoy en Mesas de Asta, a unos 11 kilómetros del centro de Jerez. A partir del relativo parecido del nombre, el topónimo Jerez se ha querido derivar de Xera, con X, una ciudad supuestamente fenicia situada cerca del estrecho de Gibraltar. Posteriormente, los romanos habrían llamado Ceret y los visigodos Seritium con S o Xeritium con X. Pero las ciudades antiguas más próximas de Jerez fueron la ciudad púnica, situada en Doña Blanca, y la ciudad turdetana de Asta Regia. El nombre de Seritium o Xeritium es solo la latinización del nombre castellano de Xerez en época moderna. La supuesta ciudad de Ceret responde a la existencia de una moneda turdetana con la leyenda Cerit o Certi y de algunas referencias históricas a los ceretani, que eran en realidad los habitantes de la ciudad etrusca Caere, hoy Cerveteri. Es posible que el nombre de Jerez, documentado por primera vez en textos árabes, proceda del nombre de Vicus o aldea,
de carácter industrial. Después donde se elaboraban vinos en tinajas o serías, que habría sido pronunciado Xerès en época tardía. Con la invasión musulmana, el asentamiento comenzó a consolidarse como ciudad y su denominación evolucionaría a la forma árabe Xerish. Cuando el reino de Castilla tomó Jerez el 9 de octubre de 1264 a los musulmanes, en el periodo conocido como la Reconquista, la ciudad pasa a denominarse Xerez, en castellano medieval. A Xerez se le añadiría al poco tiempo de la frontera, al encontrarse en la frontera con el Reino de Granada y ser escenario habitual de escaramuzas y enfrentamientos entre ambos reinos. Más de 2 siglos más tarde, tras la conquista de Granada en 1492, Xerez pierde su condición de ciudad fronteriza definitivamente, pero no pierde tal denominación. En el siglo XVIII, la reforma ortográfica de la Real Academia sustituye la X por el grafema J, es decir, Jerez. Muy bien, y hoy, aprovechando que tenemos a José Luis Barceló, no le vamos a dejar estar aquí simplemente de Miranda. De hombre del tiempo. Si no, le vamos a decir que nos cuente el clima que se puede encontrar la gente. Bueno, no sé si sabéis que yo voy a pasar la Semana Santa en Jerez, justamente. O sea, me voy el miércoles para allá con la familia, porque me han preparado la sorpresa. Mientras estaba en China degustando rollitos de primavera, me mandaron un mensaje: te vamos a dar una sorpresa para cuando vuelvas, y es la Semana Santa en Jerez. Vamos a pasar una Semana Santa también sevillana, porque nos vamos a acercar un poco a las procesiones, pero bueno, el clima que te encuentras allí siempre, queridos Víctor, Luis y Carmen, es un clima pues de influencias oceánicas, pero son en torno a los 18 grados de temperatura, que es una temperatura más o menos media, con inviernos muy suaves. Es enero el mes más frío, pero fíjate que esos 18 grados de media pues son 16 como muy baja la temperatura. Y en verano se puede llegar a mucho más, porque está entre 34 y 38 la temperatura media, con unas precipitaciones. Suele llover entre los meses de octubre y abril, y bueno, pues tiene muchísimas horas de sol. O sea, es una de las provincias con mayor cantidad de horas de sol, y Jerez de la Frontera pues tampoco se escapa. Son casi 3.000 horas de sol al año, muy pocos días de heladas, ninguno ha nevado porque no nieva ahí, está muy cerquita ya del mar, y esa altura pues impide que haya nevadas, aunque sí puede helar. Bueno, ¿y cómo llegamos? Ay, eso, amigos, venga, sí, si quieren apuntar, les doy tiempo un poco para que papel y lápiz y demás. Bueno, pues si queremos ir en coche, es la E5, la A4, que conecta Jerez con Madrid. La E5 AP4 conecta Jerez con Sevilla. Y si queremos ir, que ya saben que yo soy el comodón del autobús, porque no quiero tomarme una copa y luego que me paren, con lo cual me voy a un autobús y así no tengo problemas, pues desde la estación de autobuses se realizan viajes muy regulares a varios sitios. Se puede ir, por ejemplo, Arcos de la Frontera, Cádiz, el Puerto de Santa María, Madrid, Málaga, Sanlúcar, Barrameda, en fin, entre varios lugares. Bien, pero también podemos volar. Podemos coger avión, para los todavía más comodones. El Aeropuerto Internacional de Jerez-La Parra se encuentra situado a 8 kilómetros al noroeste del centro. Es el tercer aeropuerto en número de pasajeros de Andalucía, por detrás del aeropuerto Málaga-Costa del Sol y el de Sevilla-San Pablo. El 7 de septiembre de 2011 se inauguró la estación ferroviaria Aeropuerto de Jerez, junto a las mismas instalaciones aeroportuarias, y como parte de la línea de alta velocidad Sevilla-Jerez. Es la segunda ciudad andaluza con un aeropuerto accesible por tren. Y si efectivamente, lo acabas de decir, pues habrá que coger el tren, por si acaso también queremos el aeropuerto. Hay la línea regular de cercanías, tienen la línea regular de cercanías regionales, que va hasta Sevilla, Jerez, Cádiz, y luego la de los grandes recorridos, que nos lleva a Ciudad Real, Córdoba, Madrid, Málaga, Tarragona y Zaragoza.
Qué maravilla, ¿eh? Que ni que fuese un maestrazo de la guitarra, ¿eh? Sí, sí. Pues Menos suena maravilloso, divino, ¿no? Para estar en un jardín, un paseo. Pues tenemos la suerte de que este maestro que toca la guitarra, que le llaman el guitarrista a los guitarristas, y se le concedió la medalla de oro al mérito flamenco como el príncipe del flamenco, lo tenemos con nosotros aquí en el programa, que es Víctor Monge Serranito. Ole, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, Víctor. Encantadísimos de tenerte con nosotros. Espero que lo pases bien con nosotros. Y es un placer. Ya lo estoy pasando, ¿eh? Me alegra muchísimo. ¿Qué te parece todo lo que hemos comentado de Jerez? ¿Qué te parece lo que hemos comentado, Jerez? Tú, que me imagino que has estado ahí varias veces, ¿no? ¿En Jerez? Sí. Algunas, solo algunas. Yo casi soy de allí. Desde hace muchísimos años, desde que tenía, pues, 16 años, 15 años, 16, ya estaba yo en Jerez y en toda Andalucía. Fui como un niño que tenía 12 años y con 12 años yo ya empecé a trabajar como profesional y desde entonces, pues para mí Jerez ha sido como casi todo, para casi todos los que sabemos del flamenco un poco y llevamos tantos años como yo en este caso, pues realmente es uno de los sitios más flamencos que existen, ¿no?, en España. Y para mí ha sido un lujo tener amigos jerezanos, payos y gitanos. Pero yo tengo la suerte, además, de llamarme Monge Fernández, por ejemplo. Y Monge Fernández en Jerez hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Hay ¿no? unos cuantos. Jerez es como una cuna, ¿no?, del flamenco. O sea, si uno quiere tener escuela, digamos, patria, pues uno de los sitios, seguramente si sales con vocación, es Jerez, ¿no? Sí, bueno, claro. Además hay muchísimos gitanos, pero gitanos que no hace falta ser ni cantador, ni bailador, ni siquiera guitarrista, nada en absoluto, porque ahí está digamos que cualquiera de Jerez que simplemente le guste, ya. Ahí estamos. Claro, y se vive, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya están todos. Ahora cambia un poquito. Toma. Está estupendamente bien, ¿no? Toma. Y eso que nos dicen que no golpeemos en la mesa, pero es que esos golpecitos son maravillosos. Eso no son golpecitos. Bueno, ahora no soy ni flamenco. Excuse me. No. Eso es arte. Eso es ritmo. Eso es lo que tú tienes, Víctor. A ver,
jovencísimo descubriste tu vocación, pero alguien me ha dicho que también fue porque te enamoraste. Pues sí, yo tenía un padre que maravilloso para mí y creo que para todo el mundo, pero mi padre tocaba con un poquito la guitarra como para hacer 4 o 5 acordes, y con eso él se cantaba tangos argentinos. Y yo le escuchaba cuando venía de su trabajo y se ponía a cantar. Desde lejos se te emboca pelandruna bacanada. Y así empecé yo a escuchar y a repetir eso mismo que decía mi padre, y estaba encantado. Y por ese motivo, pues empecé a tocar eso poquito que me enseñó mi padre y por supuesto a cantar los tangos de mi padre. Y bueno, y había una niña de 10, 11 años, igual que yo, y bailaba flamenco, y cuando yo la vi me quedé así asombrado, ¿no? Y con un guitarrista, lógicamente, y cuando terminó aquello digo, papá, mira, yo quiero ser guitarrista. ¿Cómo que quieres ser guitarrista? Porque mi padre no era un aficionado al flamenco, hasta que llegó a su casa, y ese era yo. Y lo más agradable es que dice, pero bueno, ¿y por qué? Pues quiero ser guitarrista porque hay una niña que baila muy bien y yo que me gusta. Que me camela, que me camela. Y así ocurrió, plenamente así. Y fue muy agradable para mí porque me enganché a uno de los artes más importantes y bellos que tenemos en el mundo. El flamenco. El flamenco. Sí, pero menuda forma de engancharse, ¿eh? Porque luego has ido dejando secuelas por todo el mundo. ¿Qué lugar no has o no te conocen? Yo creo que no hay ninguno que no te conozcan, ¿no? Yo tengo, siempre hay sitios donde no has estado, pero lo que sí he estado de nuevo es en todo el mundo, pero he estado en el mundo pues 7 o 8 veces he dado la vuelta. Y en algunos sitios pues he estado 8, en otros 6, en otros 4, en otros 2 veces, pero he estado norte, sur, en todos los sitios. Este, oeste. Víctor, ¿dónde es el lugar del planeta donde has estado, donde más han sorprendido al escuchar el flamenco y tu guitarra? Cuando has empezado ahí y que no lo habían escuchado o no sabían bien lo que era, ¿dónde has encontrado que ha habido más sorpresa? Perdona, la primera vez la vez donde se han sorprendido más con el flamenco, donde les ha impresionado. Puede haber una cultura de flamenco que ya está expandida por todo el mundo, pero claro, cuando tú has empezado y cuando has empezado a salir, ¿dónde es donde más se sorprendieron cuando te escucharon? Pues la verdad, en la guitarra, sobre todo el sonido del flamenco, pues en casi todo el mundo. Pero hay en Túnez. En Túnez, fíjate. En Túnez. Túnez o Marruecos, de donde se dice que viene. No, perdón, me he equivocado. Parte no de la cultura del flamenco. Yo no me acuerdo. Argelia, en el norte de África. No, es que está aquí en Turquía, ya lo he dicho. En Turquía. ¿Empezaba por tú? Sí. Una cultura sefardita también importante. Sí, hay un retruécano también hispano importante. Sí. Pues ahí he tocado muchas veces. Me querían muchísimo y un día, bueno, ya más llevaba un grupo grande con baile, en fin, 3 guitarras más, y ya cuando di ese concierto, pues tuvimos la mala suerte de que empezó a llover. Anda. Y estamos con además 5.000 personas al aire libre. Entonces, ¿qué pasó? Que no pasó nada, dije, para adentro. Entonces les dije a todos los artistas que se fueran para adentro. Como estaba claro, yo no me mojaba ni ellos tampoco, ¿no? Pero se me ocurrió la idea de salir, me ponen el micrófono, eso no pasó nada, y de pronto sí pasa, porque también el agua a los micros, juguetitos, sí, cuidado. Sí, le siente muy mal. Entonces se me ocurrió empezar a tocar solo con el ruido de la lluvia.
Ese ruidito, y todo el mundo, bueno, se quedaron todos calladitos. Empecé a tocar, hasta que se vio la luz de nuevo fuerte, y ya... Y empezaron ellos a decir, Selanito, te queremos, Selanito, te queremos. Y eso fue para mí una de las sensaciones más bellas que yo he tenido en mi vida. Es que eso es magia. Es magia. Es magia, ¿eh? Sí. Claro. Entonces pues seguimos todo, fue un gran éxito, como uno de tantos, pero en este caso, para mí, como artista y como la sensibilidad que normalmente tenemos nosotros, tú lo sabes, tú eres una gran cantante, también. Hago lo que puedo. Pues pasó... Ole esa corona, ole. Eso pasó así y ole. Pues desde entonces yo vuelvo y bueno, quiero y me quieren. No sé. Claro. Pero casi en todos los sitios que yo he pisado, me han hablado también de otros guitarristas que todo el mundo conocemos, como Paco de Lucía o Manuel Sanlúcar, que hemos dado la vuelta al mundo tantas veces, ¿no? Y realmente éramos unos reyes de... Sí. Y amigos, además, ¿no? Sí. Nosotros encantados de ser amigos, porque queramos o no, nos hemos enseñado uno al otro. Con un guiñoso y tú haces el otro, y poco a poco... Y con eso vale. Y nos enseñamos uno al otro. Y claro, y os complementáis. Con diferentes estilos. Claro, y ahí está. Claro, que es lo difícil. Vamos a ver si lo hemos captado bien. Bueno, como hoy es un día especial, pues también nuestro querido experto en fugas, que es Juan Ignacio, pues también lo tenemos. ¿Dónde está? Pues está en Jerez, ¿cómo no? ¿O no es así, Juan Ignacio? ¡Qué pregunta! Venga, dinos.
Muy buenas tardes, queridos compañeros. Ahora que hablamos de Jerez, pues ya sabéis, me he venido a la ciudad para comprobar en primera persona que efectivamente Jerez es flamenco y el flamenco el Jerez. Si hablamos sobre la geografía del flamenco como género musical, principalmente es originario de Andalucía y podemos conocerlo a partir de los diferentes territorios donde fueron forjados los diferentes estilos, o bien según la procedencia de esos principales creadores e intérpretes. Pero también que en la región de Murcia y en la comunidad autónoma de Extremadura existen unas raíces muy profundas e importantes del flamenco. Pero claro, contando hoy como invitado protagonista en el programa con Víctor Monge Serranito, puedo decir que Madrid y cualquier otra provincia o ciudad de España cuenta con importantes exponentes del flamenco en cualquiera de los ámbitos. Se encuadra en un triángulo geográfico, como decía anteriormente, y que lo forman las minas de la Unión de Murcia, las dehesas y los hogares de Extremadura, o los campos, marismas y ciudades de toda Andalucía, que es considerada como cuna del arte. Aunque se han publicado numerosos estudios y teorías sobre su origen, este sigue siendo incierto. Fue el 16 de noviembre de 2010 en Nairobi, Kenia, cuando el flamenco obtuvo su máximo reconocimiento internacional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO como manifestación cultural de carácter universal. El flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y toque. Lo que sí conocemos es que responde al mestizaje presente en la península ibérica a lo largo de los siglos, donde la música arábigo-andaluza convivía con el sistema musical judío y las canciones populares mozárabes, y a lo que se unen las propias del pueblo gitano. Su popularidad crecería desde el siglo XVIII hasta llegar a ser una de las manifestaciones culturales españolas actuales más reconocidas en todo el mundo. La unión del cante como expresión vocal, de gran personalidad, del baile como técnica compleja de expresión corporal, con el uso de manos, pies y rostros, y del toque como armonía melódica en forma de guitarra, y tenemos al protagonista hoy en el programa, las castañuelas o caja, hacen del flamenco una manifestación cultural única y múltiple, mostrando que existen más de 50 palos o estilos que se le asocian. El flamenco es sentimiento, identidad e industria, ¿por qué no? Se expresa tanto en modo privado como en modo público, asociado a ceremonias de espectáculo o simples pasatiempos, como suele ocurrir en todo lo que está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO. Su comunidad, cada vez más numerosa, ha perpetuado su transmisión gracias a las peñas flamencas e incluso vínculos familiares y dinastías de artistas que todos conocemos y que han transmitido la potencia creadora y la raíz folclórica del flamenco como base de sus vidas dedicada al arte y a las costumbres que se derivan de él. El cante flamenco lo interpretan en solo o sentados, generalmente un hombre o una mujer, y expresa toda una gama de sentimientos y estados de ánimo: pena, alegría, tragedia, regocijo, temor, pues todo mediante palabras sinceras y expresivas caracterizadas por una concisión y una gran sencillez. El baile flamenco, que es la danza de apasionamiento y la seducción, expresa toda una serie de emociones que van desde la tristeza hasta la alegría, como decía anteriormente. Su técnica es compleja y la interpretación es diferente según quien lo interprete. Si es un hombre, lo baila con gran fuerza, recorriendo todo con los pies, y si es una mujer, se ejecuta con movimientos más sensuales. El toque de la guitarra flamenca, y lo sabe muy bien Serranito, ha trascendido desde hace mucho tiempo su primitiva función de acompañamiento del baile y del cante. Y podemos decir que junto con las castañuelas, como decía antes, y el cajón, las palmas y los taconazos hacen las auténticas maravillas.
pero como no me queda más tiempo porque ahora tengo que ir pues a recorrerme una serie de bodegas de Jerez para probar sus maravillosos vinos de Jerez, os dejo con el programa y que el resto os lo cuente ya Serranito. Que paséis muy buena tarde. Por supuesto, querido Juan Ignacio, por supuesto, claro que nos lo cuenta, no solamente nos lo cuenta, sino que lo está disfrutando con nosotros y nosotros con él. O sea que muchas gracias de nuevo, sigue tus periplos por ahí y a ver cuándo te vemos físicamente por aquí. Bueno, no saben ustedes la suerte que es tener aquí al lado al maestro, porque ustedes como nosotros estamos oyendo la música, pero es que nos la va interpretando oralmente, nos va contando exactamente por qué esos cambios de tonos, subidas, bajadas, etc. Oye, nos estaba diciendo Luis que esto era una improvisación, o sea, imagínate. Esto era una improvisación. Esto una improvisación. Sí, esta pieza que acabamos de oír. O sea, que no es a propósito, vamos. Es una improvisación y le he dicho que bendita la improvisación, ¿no? Porque... Y además nos ha estado contando que se ve el mundo... Se ve la luna, cuéntanoslo. Se ve el globo del mundo, entonces va acercándose poco a poco, con esa, hasta que llegamos a España. Caray. Y entonces eso es lo bonito de tran, tito, tito, tran, tito, tito, tran, tito, tata, tran, ya, pues, poquito a poco. Ole. Bueno, esto es espectacular. ¿Y cómo te surge, Víctor, de repente, porque tú me imagino que tienes como todos más o menos pensado lo que vas a hacer, lo que vas a tocar y todo esto y tal, pero que de repente digas, pues ahora me aparto el guión y voy a hacer una improvisación porque sí, ¿a qué te viene eso? Bueno, en el tema que estábamos escuchando, realmente no sabemos, porque al principio tienes que irte acercando a la Tierra y a nuestro querido planeta. Bueno, el caso es que, sin embargo, por el centro,
pues el centro como somos nosotros, los españoles en línea general, pero sobre todo aquello que suena... Eso que suena así, eso es más de Andalucía, lógicamente, y de toda Andalucía, y en España también, porque hay cantidad de andaluces que yo creo que tuve la suerte de que, la mala suerte que tuvimos, porque, en fin, había necesidades en aquella época cuando yo era niño, y entonces yo tuve la suerte de nacer en Madrid y que vinieran todos esos artistas maravillosos que yo he conocido, que he aprendido con ellos, que ha sido lo normal, porque tocaba Palcante, y digo los nombres, no terminaríamos nunca. O sea que eso fue para mí la gran suerte, de que vosotros habéis venido a mí para enseñarme, y de ahí yo vuelvo a Andalucía para dar las gracias. Y dentro de Andalucía, Jerez, pues es el sitio emblemático, ¿no?, de los gitanos y del flamenco en sí, ¿no? Porque además el legado del flamenco en Jerez incluye, aparte de su rica tradición cultural, la fusión de estilos y la formación de artistas que han influido en la música y danza a nivel mundial, ¿no? Han salido de Jerez todos. Sí, Jerez tiene en el cante, en el baile y en la guitarra y cualquier cosa que hagamos. Ahí es el ritmito que hay en Jerez, pues es extraordinaria. Disfrutamos enseguida, rápidamente. No hace falta ser un artista excepcional, sino que van por la calle y empieza a sonar bien, porque casi todo el mundo conoce el ritmo. Lo llevan en la sangre, vamos, ¿no? Sí, esto es así. Y esa belleza de poder, chiquillo, hazte una patadita, Oye, y hay una mezcla muy importante, legado gitano, árabe y andaluz, que han moldeado ese desarrollo, ¿no?, del flamenco. Pero es que además el flamenco es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí. Realmente a ti lo que se te nota mucho es la pasión. Realmente has sido un apasionado, pero sigues siendo un apasionado. Te llamaban el guitarrista de guitarristas, sí. Así te definía el crítico José Manuel Gamboa. Sí, bueno, él es un gran conocedor del flamenco desde niño. Me ha contado él a mí al mismo tiempo que yo le contaba lo mío. Pero sí, es un grandísimo aficionado que además no se le olvida ni una coma. Nada. Gracias, porque iba a decir una burrería. Pero ese es extraordinario y entonces ha sido muy, muy, muy bello el poder expresárselo todo y darle pues ese encanto y esa categoría y clase que tiene para la escritura. Y tiene una memoria impresionante. Bueno, pues gracias a él, gracias sobre todo también a vosotros, a todos aquellos que se fijan en nosotros y conocen el flamenco también. No hace falta ser, expresionista en Jerez, ni en Sevilla, ni en muchos sitios. Pues no hace falta ser tan andaluz ni tan inteligente, sino que realmente te unes sin darte cuenta y cuando te quieras dar cuenta estás bailando. Eso es, te arrastra. Sí, poner la simiente y ya está. ¿Hasta qué punto consideras, Víctor Monge Serranito, que la guitarra española, lo flamenco y lo gitano es embajador de España? Porque hay un punto muy importante en el que todo esto se reconoce inmediatamente por España, ¿no? La guitarra española es una de las grandes embajadoras de España. Sí, por supuesto. Hombre, la guitarra empezó con el acompañamiento. La guitarra clásica es la que realmente estaba en el mundo. Y Andrés Segovia, español también,
Ha sido pues casi nada. Sí, yo tuve la ocasión de tocar para él porque decía que es el que menos le disgustaba. De todos los que había al lado suyo, tú eras el que menos le disgustaba. Así tuve una merienda. Bueno, él te cortaba un traje, o sea, sí, una merienda y bueno, pues allí lo pasamos muy bien. E incluso le dije que yo iba al Queen Elizabeth Hall de Londres y digo, maestro, ¿no podría hacer una crítica? Porque allí me vendrá muy bien, dice. ¿Cómo? Mañana se lo dejo y me lo hizo. ¿Y? Sí, claro. ¿Y? ¿Qué te decía? Bueno, pues yo no puedo. ¿Ya no te acuerdas? Sí, lo importante es que habla bien. No se puede contar. Una cosa, Víctor. No, luego no lo usé. Ay, perdón. No, sigue. Pues no, que realmente era un hombre increíble, ¿no? Excepcional, sí. Y eso es su gracia, su graciosa forma de hablar, ¿no? Y hablando con una persona que me sacaba 60 años. Ya, claro. Pero bueno, como tú muy bien has dicho, el mundo vuestro, sobre todo los grandes maestros, no hay enemistad, sino enseñanzas unos con los otros. Entonces eso es una maravilla sí, en este mundo. Que no en todos los sitios pasa. No pasa, por eso que porque hay muchas envidias. Claro, se apoyan y se van a hacer. Me imagino que también habrá envidias, como todas las cosas, pero bueno. No, hay una cosa importante, ¿no? Antiguamente, cuando yo era niño, yo ahora tengo 82, que son bastantes, pues los mayores, a los que éramos jóvenes, y íbamos pegando y aprendiendo muy bien y haciendo cosas nuevas para ellos, excepto algunos que eran inmejorables, ¿no? Pero cuando estábamos tocando y empezamos a tocar nosotros, yo estaba con ganas de tocar. Y entonces, cuando ellos tocaban, daban la vuelta para que no le viese los dedos donde están. Decían, no preocuparos, si yo lo que hago es aprendo es con los oídos. Claro, efectivamente. A pesar de ser jovencito, tenía mucha... Ya eras espabilado, ya salías espabilado. Víctor, sí, para esas cosas sí. Víctor, mejor para otras, ¿no? El oído se educa en esto también. El oído se educa. El oído, hombre, se va reiteradamente se va aprendiendo. Ahora ya casi todos, y deben de serlo todos, dicho por mí, si les sirve de algo. Aprender música es extraordinario porque es más fácil para ti crear la música porque puedes leer otras. Entonces, no solamente oír, sino que ves. Y yo tuve la suerte de estudiar nada más que el primer año, pero además en un mes, nada más, la clave de sol. Y con esa clave de sol ya es suficiente en principio, porque no es mucho, no es casi nada. Pero con eso ya puedes escribirlo, ya tenerlo guardado, se te olvida y, en fin, se hace con otras cosas, con otros medios, pero para mí la música es importantísimo y ahora lo están haciendo todos, o casi todos. Víctor, al principio, en el flamenco, la guitarra era un instrumento que acompañaba básicamente, ¿no? Que no tenía importancia y que con el tiempo ha ido evolucionando de tal forma que ahora prácticamente se han invertido los papeles más bien, ¿no? El guitarrista es la figura y el bailador acompaña o no, o hay una simbiosis entre ambos igual. Bueno, el baile, si el cantador es el que está haciendo su concierto, está acompañado naturalmente por la guitarra y si le bailan, pues bailan, pero bailan sin estropear de ninguna de las formas lo que están cantando. Coordinando. Coordinando, claro. Esa es la palabra. Sí, mejor. Evidentemente, porque yo creo que depende mucho de lo que se quiere, ¿no? Hay conciertos de guitarra, claro. Y luego hay una parte de concierto de guitarra, una parte con cantaora, bailaora, que también. Entonces, realmente lo que sí se ve ahí es una variedad
y un arte que no se puede aguantar. ¿O qué? Cuéntamelo tú, anda, que tú estás en el escenario y a veces imagino que te has llegado a emocionar. Pues yo me emociono muy fácilmente con el flamenco, porque creo que somos todos respetuosos para los demás y respetados. Antes pues éramos un poco más, por eso he dicho antes de que se daban la vuelta, no eran todos, pero algunos sí. Pero realmente hoy en día los cantadores son primitivos, porque realmente lo primero que sale es el flamenco cantado, después acompañado por el baile. Dicen que en Teletusa no lo puedo decir mucho mejor, pero Teletusa bailaba hasta los entierros con posiciones que ya eran flamencas. O sea, vosotros lo estáis viendo, las manos. pero en Jerez también lo está viendo todo el mundo. Absolutamente. Pues y ahora, no solo en Jerez. Exacto. Pues vamos a meternos un poquito más en otra pieza maravillosa. Bueno, quería comentarles una cosa, porque hemos tenido, a veces le hincha la boca a uno y luego se tiene que tirar para atrás. Entonces, que conste que no ha sido culpa de ninguno de nosotros, pero efectivamente vamos a hablar del tema, pero sin tener el protagonista, porque pues cosas que ocurren, que no suele ser muy a menudo, pero que ocurren, pues ha tenido una indisposición, y eso que había dicho que entraba, pero de repente nos han dicho que era imposible que pudiese entrar, y era un chef un gitano sensacional, que se llama Diego Santiago, y nos iba a hablar de la cocina gitana, pero bueno, pues ¿Ese es el destino? Ese es el destino, pero eso no significa que no les vayamos a hablar de la cocina gitana. Haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos. Lo que pasa es que no tendremos, como podemos tener aquí, cuando ponemos una pieza de música a Víctor, que nos la describe y lo hace. En este caso teníamos al cocinero para ello, pero no puede ser. Pero bueno, vamos a hablar, porque creo que es interesante, porque en este programa que es Viajando siempre estamos hablando de las denominaciones de origen, y las denominaciones de origen da origen, como su nombre indica,
a cocinas y gastronomías concretas. Y en este caso vamos a hablar de la gitana. Que no es muy conocida. Que no es muy conocida. No es muy conocida. Y sabes que cuando decimos en Madrid, ¿no? Que a lo mejor en otros sitios no se dice, nos vamos a jalar un bocadillo a la Plaza Mayor. Jalar es comer gitano en Caló. Claro, en Caló, pero hay más, ¿eh? Hay muchas cosas que... Muchas. Sí, señor. ¿Y la comida, sabes cómo la llaman? En Caló, jalipeno jama. Por eso, claro, cuando decimos, vamos a jamar. Exactamente. También se puede decir jamás jamón. jamás jamón, exactamente. En este caso sí que vamos a ver. Quiere decir que nunca te lo vas a pasar bien. Como le puede pasar a Donald Trump ahora con los aranceles. Se va a quedar sin jamón. Calla, no mientes a la bestia. Además, los gitanos dicen que una comida sin color es una comida paya. Ajá. Claro, oye, pues está bien. Oye, en Caló también se dice jalipén. Sí, lo acabo de comentar. ¿Ah, sí? Jalipén es comida y jalar es comer, es el acto de comer. Claro, jalar, sí, claro, jamar. Exactamente. Pero eso sí. Bueno, y además casi todo era puchero, cuchara, arroces, legumbres. Es de aprovechamiento. Mucha verdura. Claro. De aprovechamiento. También se comían caracoles, porque es el campo y es lo que se recolectaba. Claro, ¿no? Es una comida sencilla, es nutritiva, colorida, como ellos quieren decir mucho, y picante. Es una comida que le tienen un poco de picante, ¿no? Y curiosamente, claro, como no lo tenemos tan a la vista o no lo vemos tanto, entre los gitanos también es muy frecuente verlos en los hombres. En los cozones. Víctor, ibas a decir algo de la comida. No, iba a decir que es que como me está sonando la parte de los del casco, auriculares, sí, los auriculares en la derecha. Y en la izquierda no. Pero te los puedes quitar si quieres, porque aquí estamos, no va a entrar nadie por teléfono. Lo digo bien, pero en la derecha, en la izquierda. Quítatelos. Bueno, no, y además es que claro, es estéreo, ¿eh? Ahora te los puedes quitar y oyes tranquilamente, si no hay ningún problema porque no está entrando nadie, estamos todos hablando aquí. Claro, nos vas a escuchar mejor así. O sea, nos escuchas exactamente igual y puedes hablar todo lo... Es que Víctor no toca la guitarra. Estás muy guapo. Víctor no toca muy la guitarra guapo. Con cascos. Entonces, esto de los cascos, estos son modernidades que no hace falta para un artista. Claro. Pueden mejorar. Hombre, y hablando de cocina, Víctor, ¿te gusta cocinar? Pues francamente, creo que no. Ha llegado a la conclusión ahora que ha dicho que tiene 82 años, se ha dado cuenta que no. Que no. No, pero a lo mejor no ha tenido tiempo para intentarlo. Cuidado, no le gusta cocinar. Como estoy tan solito. Pero no te gusta cocinar, pero sí te gusta comer. Jalar a tope, sí. Estás solito porque hace poquito también Victoria Luisa, igual que yo. Claro, curiosamente su señora se llamaba Victoria. Victoria, o sea. Victoria y Luisa. Ajá. Victoria Luisa y Víctor Luis. Ah, sí, es Víctor Luis, porque él es Luis II y su mujer era Victoria Luisa. O sea, aposta. Hiciste un casting o algo. Fue así ya. Fue el destino. Surgió el destino surgió de esta manera, ¿no? Qué bueno. Difícil, además. Pero escucha, mi arma. De los platos que no cocinas, pero te cocinan o degustas en restaurantes o alrededor del mundo. ¿Y dónde va? Yo con el restaurante. No, pero dime. No. Tú dime a mí qué te mola, qué te mola, marisco, jamón. Jamoncito, un poquito de jerez. Yo qué sé, ¿no? la cocina gitana. De todo aquello que realmente está bueno, como tonto. Pero claro, Andalucía, que antiguamente se hablaba y decía en España que no se comía muy bien. Eso lo digo por los años que tengo. Sí, ¿no? Y es que era verdad. Pero sin embargo claro. ahora es uno de los sitios donde mejor se come, conjuntamente con casi toda España, ¿no? Porque sí, bueno, España Madrid tiene porque tiene de todo, de todas las partes de España, ¿no? Hay mucha gente en Jerez, porque por sí mismos todo lo que se come allí actualmente, ¿no? Está extraordinario por una razón, digo, porque tiene mucho sentido no sé decirlo mejor. No, pero que tiene, ahora comérmelo, socorro.
Bueno, simplemente comentarles de la cocina que este chef que iba a venir, curiosamente, para que veamos cómo evoluciona todo, hasta en la cocina gitana, este chef hace fusión cocina japonesa con la gitana y nos saca unos platos como la chistorra con manteca colorada, luego tiene una mayonesa de manteca colorada también, un sushi, mira, de serranito, que lo tenía que ver, yo quería que lo explicase, un maki de pimientos asados, y todos son ingredientes muy de ellos, pero con la base de la cocina japonesa. Y dicho esto, señores, vamos a seguir porque nos vamos a despedir luego, pero vamos primero a poner la última pieza del maestro y por hoy y nos vamos a despedir de ustedes. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado. En éxtasis estamos. Estamos en éxtasis. La verdad, qué cortos se hacen los programas cuando se tiene gente tan importante, tan interesante y un contenido tan... Hoy hemos, como siempre, señores, qué disfrute así. Disfrutamos todos los programas, lo pasamos pipa, sí. Y es una maravilla. Pero bueno, hoy ha sido un programa especial. Un privilegio. Para que endulzarles a ustedes las vacaciones de Semana Santa, para que lo puedan ir... están ahí ya. Para que los puedan ir repitiendo en los podcasts, en iVoox, cuando van de viaje y lo vayan diciendo, vamos a ir a Serranito un poquito otra vez, vamos a ver el programa y tal. Recuerdo, aparte de hoy que nos han escuchado en Informa Radio, tienen los podcasts de iVoox, tienen en Patrimonio Actual los martes el reportaje escrito, en Telesur Canal de Madrid en YouTube y nuestra web que es viajan-medio.es. Señores, un verdadero placer. David, muchas gracias por dirigirnos técnicamente. Carmen Garrido, un placer. Jolín, el placer mío. José Luis Barceló, gracias por haber acompañado. Y Víctor, hay que echarle guindas al pavo. Claro. Y Víctor, ¿qué te va a decir? Muchísimas gracias. Maestro. Gracias a vosotros, gracias. Y gracias a Jerez por existir. Ahí. Señores, nos vamos viajando.